en torno al informe de los Pandora Papers. ¿Cuál es la postura? Bueno, ya conocemos en algo la postura de la bancada de UNES en torno al respecto, pero ¿qué es lo que persiguen o qué es lo que ustedes creen deba pasar con ese informe? Bueno, mire, en primer lugar yo creo que es importante aclarar a la ciudadanía que este tema de los Pandora Papers no nace de una organización política. Esto de aquí nace de más de 600 periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que realizan y lanzan esta investigación periodística al mundo. Lamentablemente, están involucrados actores políticos que están unos en funciones y otros que ya no están en funciones. Podemos citar los casos del presidente de República Dominicana, Abinader, el de Chile, Piñera, y el de Ecuador, Guillermo Lasso. Es más, en el caso del señor Sebastián Piñera, el día de hoy fue aprobada en una jornada maratónica de 22 horas de sesión del Congreso chileno, con 78 votos a favor, el enjuiciamiento político por el caso de Pandora Papers al presidente Sebastián Piñera. Entonces, no es que nace de una fuerza política, esto nace de una investigación que lamentablemente ha resultado incómoda esta información para muchos sectores de la sociedad y sobre todo para el presidente de la República. Ese es otro tema. Ahora, ¿cuál es nuestra postura? Aquí se está hablando de un tema moral y de un tema legal. Moral, porque resulta ser que el presidente de la República, que manda una económica urgente, que quiere exigir al ecuatoriano que paguemos los impuestos, resulta ser que ha venido teniendo estas empresas, bienes y recursos en paraísos fiscales, que son mecanismos para evadir los impuestos justamente del país. Y además de eso, un tema legal, porque recordemos que habría un presunto incumplimiento en el mandato aprobado en la consulta popular del año 2017 y en la ley orgánica de la aplicación de la consulta popular, que hablaba sobre el pacto ético, que los candidatos y los funcionarios públicos no podían tener bienes y recursos en paraísos fiscales, ni ellos ni sus familiares, hasta en un segundo grado de consanguinidad y en un cuarto de afinidad. Así que yo creo que es muy importante para el pueblo ecuatoriano que entienda este contexto. Ahora, el tema del informe. El informe dentro de la Comisión de Garantías Constitucionales lo que hace es recoger la información, porque aquí ya había la investigación periodística. Eso también debe quedar clarísimo. La investigación periodística ya existía. Aquí lo que se hizo fue robustecer, solicitando información a las instituciones pertinentes, que muchas de ellas, por tratar de solapar y de encubrir, no dieron la información. Y dentro del informe, en su numeral número 6, se exhorta a la Asamblea Nacional también que se inicien los procesos de juicio político contra estos funcionarios públicos que no dieron la información, siendo que ya había pronunciamientos tanto de la Corte Constitucional como de la misma Asamblea Nacional, y también una declaración expresa de los que somos funcionarios públicos de levantamiento de sigilo bancario para que pueda ser analizada nuestra información. Y eso no se quiso aplicar en el caso del presidente de la República, quien es el primer funcionario público y que, al igual que todos nosotros, está sujeto al control político. Además de aquello, yo creo que es muy importante mencionar que se le dio todas las oportunidades al presidente Guillermo Lasso para que ejerza su legítimo derecho a la defensa. Es más, en declaraciones públicas, él había mencionado que no tenía ningún inconveniente en asistir ya sea a la comisión o al pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, dentro del informe, en su numeral 2, se pide a la Asamblea Nacional que se apruebe la comparecencia del presidente Guillermo Lasso ante el pleno de la Asamblea Nacional. Y ahora, por resolución del pleno, y aquí hay posturas contrapuestas, hay muchos que dicen que no se puede, hay otros que dicen que sí se puede. Al final del día es una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional. Así que, como la investigación se inició con 105 votos de 137 legisladores para que se investigue el caso de los Pandora Papers, de igual manera se debe aprobar esta resolución para que el presidente de la República comparezca y nos diga la verdad sobre la información que ha sido de conocimiento público y que ha trascendido no solamente en el Ecuador, sino en otros países del mundo. Ponerle también, y cito de ejemplo, la destitución de un alcalde en Madrid,
que también estuvo involucrado en el caso de los Pandora Papers, por resolución municipal, también fue removido de su cargo. Es decir, no es en el Ecuador, no es intento de desestabilización como se trata de impulsar a través de este aplastamiento, linchamiento de ciertos medios de comunicación que tratan de hacer ver como que es un golpe de Estado camuflado. No es así. Nosotros estamos utilizando las herramientas democráticas expresas en la Constitución y en la ley, y tenemos que cumplir con el mandato popular, porque nuestro mandante es el país, es el pueblo ecuatoriano que está ávido de verdad y de justicia. Asambleísta Aliaga, buenos días, ¿cómo le va? Carlos Murrieta le saluda. Hablemos de la investigación que ha realizado la Asamblea Nacional. Es verdad que está basada en esta publicación de un grupo de periodistas a nivel internacional, pero le pregunto, hay muchos legisladores que dicen que este informe está basado en supuestos o se podría configurar. Le pregunto, ¿las pruebas que presentó Mónica Palacios de su bancada fueron incluidas en este informe? Y le consulto esto porque muchos que le escuchamos, ¿no? Aquí también la entrevistamos en esta tribuna, tal vez esas pruebas sí eran bastante decidoras, pero ella, como no formaba parte de la comisión, solamente tenía voz pero no voto. Entonces, ese tipo de insumos de otros legisladores, ¿fueron incluidos en este informe finalmente o efectivamente está basado en supuestos? No, toda la información dentro y contenida dentro del informe es contundente. Como usted mencionó, la información que recabó la legisladora Mónica Palacios, que trajo legalizada y apostillada desde Panamá, en la cual se demostraría que el presidente de la República, al ver inscrito su candidatura, todavía tenía en su poder estos fideicomisos o estas cuentas offshore en sus manos, y que luego de aquello, como él había mencionado, se deshizo a través de sus familiares también. Entonces todo eso hay que analizar y eso está excluido dentro del informe. Mire, el informe es contundente, lo digo con conocimiento de causa en esto de la investigación sobre el tema de cuentas en paraísos fiscales. Ya nosotros lideramos el tema de la investigación de INAPAPER. Esperemos que no sea un nuevo caso de tal magnitud. Yo sé que no son iguales, uno hablaba de corrupción, aquí nadie está cuestionando el origen lícito de los recursos del presidente Guillermo Lasso, sino de cómo se han manejado para posiblemente evadir los impuestos. Y aquí también le hago la aclaración, ¿por qué se habla de podría? Porque evidentemente, mientras no hay una resolución formal del Pleno de la Asamblea Nacional, todo esto también son supuestos. Cuando usted denuncia ante la Fiscalía General del Estado, usted también denuncia podría, supuestos, presuntos, porque tiene que haber una investigación. Aquí ya hubo la investigación, pero tiene que haber una resolución por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Y dentro de la resolución del informe, ya ahí sí ya se habla con contundencia, y es más, en el numeral 1 de la resolución del informe de mayoría, habla sobre el incumplimiento del presidente de la República en el pacto ético de la consulta popular del año 2017. Entonces ya no estamos hablando de presuntos, aquí se está hablando de la inobservancia ya del presidente, aquí ya se está hablando del incumplimiento del presidente de la República, que tiene que ser puesto en conocimiento este informe en el Pleno de la Asamblea Nacional. Más allá de lo que se resuelva en este informe, yo creo que por el bien del país, el presidente Guillermo Lasso debe responder no solamente a la Asamblea Nacional, debe responderle a los ciudadanos ecuatorianos. La misma legitimidad que tiene el presidente Lasso por la votación popular, tenemos los legisladores de la Asamblea Nacional de las diferentes fuerzas políticas que conformamos el Pleno de la Asamblea. Así que con esa misma legitimidad, nosotros le hemos pedido insistentemente en que dé las respuestas que ya anteriormente había dicho que se iba a dar. Asambleísta, y la bancada correísta quiere verlo destituido al presidente de la República, Guillermo Lasso, tras todo lo que nos ha contado esta mañana y tras el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales. ¿Ustedes quieren a la larga verlo destituido? Nosotros lo que queremos es que se cumpla la ley. Nosotros no podemos tolerar nuevamente el primer mandatario de una nación que esté involucrado en actos bochornosos. En otro medio de comunicación decían, es que estamos pasando vergüenza internacional porque entonces se pelea la Asamblea con el presidente. Pero en Chile nos dicen lo mismo, pues.
Y aparte no es una acción política, es una investigación periodística que la información lamentablemente ha caído mal y que ha salido a la luz cómo utilizaban estos mecanismos inmorales para poder cubrir sus recursos, ¿no? Pero de ahí, como bancada política, como la Revolución Ciudadana, como la primera fuerza política dentro de la Asamblea Nacional con 47 legisladores, nosotros queremos que se dé cumplimiento a la ley, pero que esté el Pleno de la Asamblea Nacional en mayoría el que tome la decisión. Recordemos, el máximo organismo interpretativo y resolutivo de la Asamblea es el Pleno. La Comisión lo que hace es sugerir, y dentro del Pleno, con el debate, pues se tomarán las resoluciones pertinentes y necesarias. De tal como se ha manifestado en el informe, nosotros defenderemos la postura de que existe el incumplimiento y que tenga que seguir el proceso. Tiene que seguir el proceso de control político contra el presidente Guillermo Lasso. Pero esto es de seguir un proceso, esto es de respetar el debido proceso. Aquí no se habla de destitución, aquí se habla de seguir el proceso de control político contra el presidente Guillermo Lasso. Asambleísta, usted ha hecho énfasis en esta entrevista en que no es una investigación política, sino que parte de un consorcio internacional de periodistas. Pero llama la atención que ese consorcio internacional de periodistas no quiso enviar a ningún delegado a la Asamblea Nacional para que ratifique o no lo que dijo en su investigación en torno al presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo entender eso? Sí, pero es que eso depende. A ver, ellos se reservaban primero la fuente. Segundo, que ellos tenían su planificación cronológica en el tiempo que ellos iban a sacar más información. Y eso sí lo mencionó una corresponsal de ellos aquí en el Ecuador, de apellido García, si mal no recuerdo el nombre de la señorita, de la periodista. Ella pudo comentar toda la información. Lo que dijo es que todavía no podía entregar esa otra información, pues tenían reserva dentro del consorcio. Además de aquello, mire, aquí vamos a hablar de casos similares. Lo mismo ocurrido en Chile y no se está hablando de esos temas. Vuelvo a insistir, aquí es una información que ha sido verificada. Si decían, bueno, es que solamente la información que salió a través de una investigación periodística, pues bueno, justamente Carlos nos mencionaba la información que trajo al Ecuador la legisladora Mónica Palacios, certificada y apostillada. Entonces, ese tipo de información es contundente, demuestra claramente que lo que está dentro de la investigación es real y que el presidente de la República debe responder. Aquí, mire, aquí nadie saca nada evadiendo las responsabilidades. Y yo creo que el pueblo ecuatoriano se ha dado cuenta y es testigo de que el presidente de la República ha evadido ir a la Asamblea Nacional a dar respuesta. Ahora, así como ustedes le van a insistir al presidente Lasso, a sus familiares para que acudan a la Asamblea Nacional, también le harán quizás el mismo llamado y también a la SRI, a demás instituciones públicas, quizás le harán también esa insistencia a estos periodistas del consorcio internacional o a su contraparte ecuatoriana, porque tienen una contraparte ecuatoriana. Sí, por supuesto que sí. Y sobre todo a las instituciones, qué bien que usted lo cita, a las instituciones que se negaron a dar información. Dentro del numeral 6 de este informe se recoge que se aplique ya el artículo 131 que habla del enjuiciamiento político de los representantes de estas instituciones, ¿no? Entre ellas Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas, el Banco Central del Ecuador, que se negaron a dar información. Además de aquello, que este informe, toda esta información que fue recabada, tiene que ser remitida a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría General del Estado, al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Bancos. Asambleísta, pero quiero entender un poco la figura ahí de estas instituciones que se han negado. Ellos se negaron acogiéndose al derecho del constitucional de la reserva de los datos personales. ¿Esto es correcto? Es decir, cuando la Asamblea convoca a una institución como a estas instituciones como son SRI, etcétera, ¿no? Ellos pueden se negaron por el tema del derecho a la reserva. Ellos tienen ese derecho, efectivamente, la Asamblea puede levantar o no ese sigilo. Sí, pero por supuesto, pero recordemos que los funcionarios públicos y los que hemos sido candidatos hemos renunciado públicamente al sigilo bancario, el sigilo de nuestras cuentas. Y en el tema del SRI, es reconocimiento público. Ya, y en el tema del SRI que tampoco quiso dar información. También. La información es pública, es más, en el SRI la información es pública y deberían entregar toda la información. No, ya hay pronunciamientos hasta de la Corte Constitucional. Entonces yo creo que el incumplimiento ha sido claro, es gravísimo, que traten de encubrir
Y yo creo que aquí no es de encubrir al presidente de la República, es de encubrir la verdad a los ecuatorianos, porque al final del día lo que necesitábamos era la información para seguir robusteciendo el informe que hemos realizado, ¿no? Asambleísta, ¿cuándo se darían la votación, cuándo este informe pasa a pleno para ser aceptado o no? Y ya hemos sabido de otras bancadas que, por ejemplo, que ya han mostrado su postura, como es el caso del Partido Social Cristiano, que a un inicio sí efectivamente estuvo de acuerdo con que se investigue y ahora pues parece que tienen una postura diferente a la que tuvieron en forma inicial. Claro, ya cuando se ponga en el orden del día para el Pleno de la Asamblea Nacional, depende de la presidencia de la Asamblea, de la presidenta Guadalupe Llori. Y lo que usted menciona respecto a las otras fuerzas políticas, pues yo sí diría a los ecuatorianos que estemos atentos y vigilantes de las decisiones que se tomen dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Quienes dicen una cosa y luego cuando ya llegan a acuerdos políticos, entre comillas, toman otro tipo de postura. Vuelvo a insistir, estos no son intentos de desestabilización, ni mucho menos de ruptura democrática, es cumplir con nuestro trabajo, con nuestra obligación, lo que está estipulado en la Constitución y en la ley, hacer una fiscalización al primer funcionario público, que es el presidente de la República. Muchas gracias, por el bien y la transparencia del pueblo ecuatoriano. Gracias, asambleísta, por su tiempo. Esperemos algún momento invitarlo, ¿no?, para conocer las iniciativas de ley que realmente pueden beneficiar al pueblo ecuatoriano, en lugar de estar invitándolo para conversar de escándalo político tras escándalo. Que tenga un excelente día. Buen día. Muchísimas gracias, sería buenísimo. Tenemos que hablar de la ley de juventudes. Muchísimas gracias. Hasta luego.